¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos a transmitir este live, vamos a esperar a que se unan más personitas. Lo que veo un poco oscura, ¿no? A ver, ahí está mejor. Creo que sí, un poco. Vamos a esperar a que se unan las personas y vamos a hablar hoy de un tema súper mega importante para mí, que como bien saben me ocupa muchísimo, que es la infancia. Y en este live vamos a entender y vamos a comprender un poquito más por qué me preocupa tanto la infancia. En lo que se van conectando más personitas, me encantaría que me saludaras y me dijeras desde dónde estás conectada. Me encantaría. Y pues bueno, vamos a esperar a que se conecten más personas porque vamos a hablar de un tema súper mega importante que muy pocas veces, yo sé que ustedes no, porque ustedes ya son unos padres conscientes, unos adultos conscientes que empoderan a sus hijos, que los validan, que los abrazan, que le prestan la atención que merecen y que van poniendo en esa mochilita todas las herramientas que él necesita para que cuando crezca sepa cómo actuar, cómo proceder, cómo reaccionar ante la vida, porque recordemos que lo que nos pasa no es lo meramente importante. Cómo reaccionamos a todas esas situaciones que se nos van presentando en la vida es el verdadero reto y es donde verdaderamente vamos a hacer la gran diferencia y es donde vamos a ser personas inteligentes emocionalmente hablando. ¿Han escuchado de la inteligencia emocional? Pues bueno, sí existe, es real, por supuesto, y hay que trabajarla. No se nace con ella, dijeras tú, uy, no, pues ya yo vine equipado con eso de serie. No, quisiéramos que así fuera, pero se tiene que trabajar y para trabajarla lo tenemos que hacer desde la infancia. Así es. A ver, vamos a esperar a que se conecten más personitas para empezar con este tema por demás interesante y que si tú eres un padre consciente, una madre consciente, este tema te interesa. Porque muchas veces, ay, decimos, ay, pues son niños, ellos ni cuenta se dan de las cosas, no importa, ya van a crecer y ya van a tomar sus propias decisiones. No. Tacha ahí, no es así. A los niños hay que equiparlos desde prácticamente desde que están en el vientre. Por ahí ya se ha escuchado mucho sobre el tema de ponerle música clásica, ponerle audios, hablar con el bebé. Y es que es real. Desde ahí ya tenemos a un ser consciente. Por eso es bien importante que entiendas por ahí un tema de mucha polaridad. Es el tema de los abortos, autorizar los abortos. Híjole, yo como ser consciente no estoy a favor. Entiendo perfectamente que habrá ciertas situaciones en las que yo no puedo meterme al sentir de las personas que se enfrentan a esas situaciones. Yo lo puedo entender y comprender y hasta respetar, pero desde el momento en que un ser es concebido, es un milagro de la vida, un milagro al 100%. ¿Y quién soy yo como humano para cortar ese mundo increíble de posibilidades de ese nuevo ser? A ver, dice, hola, ¿qué hay con la infancia? Muy bien, dice que realizar, ok, muy bien. ¿Qué hay con la infancia? Vámonos de lleno al tema. ¿Qué hay con la infancia? Perfecto. Les decía cómo funciona el tema de todo lo que nosotros le vamos poniendo en el cerebrito a nuestros niños. Hoy en día sabemos todo el cúmulo de situaciones a los que nos estamos enfrentando como sociedad, a todos los monstruos que hay allá afuera. Llámese, y creo que los conocemos perfecto, todo tipo de violencia. Después, fíjense que una servidora es mamá de una adolescente, de dos adolescentes.
Después de pandemia, creo que a ustedes también les tocó, los niños regresaron, la gran mayoría, desatados a las escuelas. ¿Desatados en qué aspecto? Venían como una olla express, con mucha presión, con mucha depresión, con mucho miedo, por supuesto, porque no sabían incluso muchos cómo adaptarse. A muchos les tocó la transición de primaria a secundaria. Y ahí sabemos, los que ya hemos pasado por la escuela, sabemos los cambios tan drásticos que se dan tanto a nivel emocional como a nivel físico. Imagínate enfrentarte a la escuela donde no conocías a tus compañeros, no habías convivido previamente con ellos, más que a lo mejor y probablemente por una pantalla, no sabían cómo actuar, cómo reaccionar, pero aparte de eso, la gran mayoría de los adolescentes que regresaban a la escuela venían con una carga emocional enorme, 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 enorme. ¿Por qué? Porque desgraciadamente y desafortunadamente pensamos, creemos erróneamente los que somos papás conscientes que los niños en casa es donde están seguros, es donde están apapachados, es donde están respaldados. ¿Y qué nos enseñó la pandemia? ¿Qué nos enseñó esa dinámica de 24/7 estar con tu familia? Que no, que es donde mayor exposición para temas de violencia es la familia, es el hogar, es el entorno que debería ser seguro, donde más se dan estas situaciones, por desgracia, para niños y también para mujeres. Al vivir todas este tipo de situaciones, estos adolescentes, estos niños, pues obviamente salen, van a la escuela, empieza la dinámica de convivencia, de integración con sus compañeros y no saben cómo reaccionar. Y peor aún, los que no saben, los que sí saben cómo reaccionar aparentemente, reaccionan de manera violenta, tratando de sacar toda esa frustración, todo ese enojo, toda esa rabia, toda esa tristeza con sus compañeros, viendo a la víctima más débil, viendo a quién hacerle bullying. Y el bullying, al menos en el país México, se disparó a cifras muy, muy altas. Yo escuchaba por ahí a muchos que decían, bueno, es que el bullying siempre ha existido, desde toda la vida ha existido. Y creo que de alguna manera es cierto, pero era el tema de bullying, entre comillas, más verbal, era así como que nos vemos a la salida y ahí nos agarramos, todo el mundo se ponía de acuerdo para esperarse a la salida y que entre chicos se dieran con todo. ¿Qué sucede con esto? Hoy en día esa violencia se incrementó utilizando herramientas para lastimar a estos adolescentes. Cuando nosotros como papás equipamos a nuestros hijos con inteligencia emocional, y aquí es un tema bien importante porque a veces no le damos la importancia que tiene. ¿Qué hacemos? Yo, una servidora, me he acercado a varias instituciones, a varias escuelas, a regalarles cursos, a regalarle talleres para los jóvenes, para que sepan cómo interactuar entre ellos, para que incluso los maestros sepan cómo hablarles, hablar su mismo lenguaje. Pero es un tema al que muy pocos le dan la importancia que merece. ¿Qué sucede cuando nosotros, en este caso a nuestros niños, hacemos como que nada pasa, de repente cambian sus comportamientos, de repente se vuelven rebeldes y en lugar de sentarnos a la altura de ellos y ver qué les pasa, qué les preocupa, qué les sucede, los castigamos, los regañamos, les llamamos la atención, los metemos en un cuarto oscuro para que se aprenda a comportar? Estamos reprimiendo todo su sentir, estamos dejando de validar realmente
estamos dejando de validar lo que realmente para el niño en ese momento es importante. ¿Qué sucede con esta falta de validación? ¿Qué sucede cuando nosotros no volteamos a ver a nuestros hijos? Y digo, no volteamos a ver a nuestros hijos, no de que, ay, sí, ya llegaste, qué bueno. Muy pocos padres realmente observan a sus hijos con todos sus sentidos. Muy pocos padres realmente ven a sus hijos a los ojos y se interesan por lo que les pasa. Muy, muy poco porcentaje. Con hechos y datos te lo digo. ¿Por qué? Porque el papá no tiene tiempo, o al menos es la justificación que da, porque el papá anda en el corre, corre todo el tiempo, porque la mamá no le alcanza el tiempo ni la vida para hacerle caso a uno, por el trabajo, por la dinámica social. Cuando nosotros no tomamos a nuestros hijos como lo que son, unos niños, a veces queremos que nuestros hijos actúen como adultos, pensamos que son adultos en cuerpos pequeños y ese es un grave error. Un gravísimo error, porque no, yo quiero que en este preciso momento seas capaz de regresarte un poquito a tu infancia y te des cuenta cómo era la dinámica en tu casa. Tus papás te prestaban atención, tus papás te veían, y es que la realidad es que muchas veces no. Y aquí me encanta, me encanta, me encanta porque muchos dicen, en efecto, a mí nunca me prestaron atención y no lo necesité. Hoy soy una persona trabajadora, hoy soy una persona que se esfuerza, hoy soy una persona que ha salido adelante. Sí, sí, claro que sí, y te felicito, bravo. Pero si tú te quitas esa máscara, si tú te quitas ese personaje que has creado para tu exterior, te darás cuenta que debajo de esa capa, debajo de esa máscara, se esconde un niño con muchas necesidades emocionales. Y ese niño con esas necesidades emocionales sale a la luz en las broncas con tu pareja, en las broncas laborales, de repente también en las broncas con tus hijos. Recordemos que toda persona que está en nuestro entorno va a ser nuestro espejo. Y esas personas que nos sirven como espejo generalmente nos reflejan esas cositas que muchas veces no nos atrevemos a ver. Y de repente tomamos decisiones a raíz de ese niño herido. Y de repente hacemos locuras a raíz de ese niño herido no sanado. De repente te das cuenta que quien lleva el volante de la situación de tu vida no eres tú como adulto. Y dices, oye, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué me estoy comportando así? Yo no soy así. ¿Lo han dicho? Pues es precisamente por esas heridas de la infancia. Y creo que es momento que lo tengamos en cuenta, creo que es momento que le demos la importancia que merece, porque no lo estamos haciendo. Dice, voy a leer comentarios que aporten. Si esta información que estoy dando no te interesa, vete de aquí. Esta información no es para todos, esta información es para personas conscientes, para personas que realmente quieren cambiar la vida mediocre que están llevando, para personas que realmente quieren equipar a sus hijos con nuevos contenidos. Hacía mucho, yo escuchaba a los papás cuando yo era más chica y decían, es que nadie nace sabiendo ser padre, es que nadie nos enseña a ser padres. Creo que eso hoy por hoy no aplica. Ya no aplica, ya no te puedes justificar y diciendo, no, es que cómo le hago con mi hijo, qué le digo, cómo actúo, cómo reacciono. Ya no te puedes justificar con eso. Hoy por hoy existen muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a ser mejores padres. Ojo con lo que acabo de decir, mejores padres. No vas a ser el padre perfecto, ¿eh? Porque te garantizo que el día de mañana tus hijos te van a reclamar muchas cosas, pero sí podemos esforzarnos por ser mejores. Podemos esforzarnos por darle las herramientas que creemos le pueden servir. Probablemente no les sirvan, pero yo creo y siempre recomiendo, desde el amor es mejor. Cuando tú como papá haces las cosas desde el amor,
queriendo que tu hijo esté bien, queriendo que le vaya mucho mejor de lo que a ti o a mí nos fue, creo que desde ahí puede funcionar. Muchas veces pensamos que desde la imposición, porque son nuestros hijos, porque nos tienen que obedecer, porque es la obligación. No, 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 no. Cuando tú agarras esa situación de papá rígido, de querer imponerle cosa a tus hijos, no funciona. No funciona. Cuando tú llegas como el padre autoritario, rígido, lo único que va a pasar es que le vas a cerrar la cabecita del niño, se le va a cerrar el cerebro y así tú le estés diciendo y machacando las cosas, pues ¿qué crees que va a pasar? No te va a escuchar, no te va a hacer caso. Cuando tú empiezas una conversación recriminando, regañando, con voz fuerte, gritando incluso, desde la primera palabra que dijiste, tu hijo ya agarró chum, como un paraguas, como una sombrilla, cerró su cerebro a la información que tú le estás dando. Por eso siempre voy a recomendar que desde el amor lo hagas. Bájate al nivel del niño. Si es un adolescente, siéntate con él, obsérvalo, ojo a ojo, agárrale las manos, pregúntale. Primero pregunta, cuestiona qué está pasando, qué le sucede. Deja que se exprese. Cuando termine de expresarse, entonces ahora sí tú de manera sabiamente empieza la conversación y empieza a dar tu punto de vista, pero siempre mirándose a los ojos, siempre tocándolo, siempre fijamente en la conversación sin distractores. Deja el teléfono afuera, deja cualquier distractor afuera y concéntrate fijamente. Muchas veces nuestros niños nos gritan y nos piden ayuda y nosotros como adultos o no queremos prestarle la atención que merece o simplemente pensamos que es algo momentáneo que se le va a pasar. Y ahí es donde cometemos los grandes errores. Nuestros niños nos piden auxilio a cada rato y nosotros por andar en nuestro corre-corre no prestamos atención. Hace poco, creo que ayer o antier, algo así, subía por ahí un video donde les recomendaba que obviamente dependiendo la edad del niño, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si es un niño que todavía no sabe hablar muy bien, o aunque sepa hablar, te recomiendo que le compres una libreta, que le des una caja de colores y que le pidas que te dibuje. ¿Qué te va a dibujar? ¿Cómo se siente? ¿Qué le gustaría? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué le molesta de su entorno? Cuando tú le das esa carta abierta a tu hijo, ¿sabes qué pasa? Muchas veces ahí es donde los niños son capaces de expresar qué les está pasando. Tengo muchas amigas psicólogas que han descubierto las peores atrocidades mediante dibujo. De repente el niño cambia de comportamiento, de ser un niño extrovertido, se vuelve introvertido, callado, de repente ya no le gusta ir a ciertos lugares, de repente quedarse con ciertas personas no le gusta, le asusta la oscuridad, cosas que antes no le pasaban. Y mediante el dibujo, mediante la terapia del dibujo, es donde se han podido encontrar este tipo de situaciones. Recordemos que malamente la mayoría de los abusos hacia nuestra niñez se da en el entorno familiar. Y esto a mí me da tanta impotencia, tanto coraje, porque cuántos casos no sabemos de abusos en ese entorno. Mira, ni siquiera la energía lo vale es mencionar el tipo de abusos, pero creo que tú los conoces. Y ahí, justo mediante la terapia del dibujo, muchas veces salen situaciones que el niño dibuje, se desahogue, está siendo de gran ayuda. Con el simple hecho que tú le permitas que se exprese sin cuestionar por qué hizo esos rayones tan feos, por qué dibujó así de feo a papá, a mamá, a la abuela, a los amigos, a la maestra. No cuestiones, pregunta.
pregunta, después de que haya terminado de dibujar, después de que haya hecho con todo el tiempo del mundo, con toda la paciencia del mundo, estos dibujos, pregunta. Si hay algún dibujo que no entiendes o aunque lo entiendas, pregunta. Mi amor, ¿y este dibujo, de qué se trata? ¿Qué quieren decir los colores? ¿Por qué le pusiste estos rayones aquí? Todo ese tema de situaciones, todo ese tema de situaciones, ahí es donde el niño puede expresarse. Muchas gracias por querer unirse a LAI. La verdad que en este momento no lo hice para compartir. Les sugiero que si tienen algún tema que quieran discutir con una servidora, hacer un diálogo aquí interesante, nos coordinemos previamente y con mucho, mucho gusto los invito a que se unan, ¿va? En este momento solamente para mí es importante la etapa de la infancia, incluso a ti que me estás viendo de lado de la pantalla como adulto, determinó por completo cómo eres en la actualidad. Si fuiste un niño, ¿y por qué te lo digo? Y te lo digo con hechos y datos. Una servidora tiene un libro que se llama Reinventándome desde la conciencia. En este libro hablo precisamente de las heridas de la infancia, hablo de los tipos de máscara que utilizamos como niños, como adultos heridos. Hablo de la importancia que es sanar esas heridas de la infancia. Hablo de lo importante que es regresarte a ese pasado y resignificar cualquier situación que hayas vivido en la infancia. ¿Por qué? Porque el pasado no lo vamos a poder cambiar y lo he dicho muchas veces. Pero no porque no lo vayas a poder cambiar, quiere decir que te vas a conformar a quedarte con ese pasado. Porque desafortunadamente muchas veces las personas que no se atreven a resignificar ese pasado son personas depresivas, son personas que se quedaron en ese pasado toda su vida, que nunca salieron de esa infancia. Sí, aunque lo dudes. Personas que aunque hoy en día aparentan una felicidad, aparentan una estabilidad, no la tienen. Son personas que solo pueden ver lo negativo de su vida. Son personas que solo se concentran en lo negativo de su vida. Por eso para mí es muy importante todo ser humano, todo ser humano, sin importar raza, color, religión, cultura, país, nacionalidad, tiene una de estas 5 heridas. Las heridas emocionales de la infancia no es un tema nuevo, es un tema desde hace muchísimos años que se viene investigando. Yo lo aprendí y lo estudié a profundidad con Lise Borbeo. Ella habla mucho de las heridas de la infancia y cómo determinan tu proceder. Hay 5 heridas de la infancia que te las menciono aquí en mi libro. La traición, el rechazo, el abandono, la humillación y la injusticia. ¿Qué va a pasar? Vas a traer una de esas heridas tú. Tú traes una de esas heridas. Puedes traer 2, puedes traer 3, puedes traer 4 y lo más cañón es que puedes traer las 5. Pero siempre una de ellas será la que va a predominar en tu actuar, en tu proceder, en cómo te manejas, en cómo reaccionas. Dependiendo la herida que traigas, también vas a traer un tipo de máscara. ¡Ay, esas máscaras! ¡Claro! Es que todos en algún momento nos colocamos máscaras. No soy la excepción. No quiero que vayas a pensar que yo no tengo máscaras. De repente también las utilizamos. El punto es que seamos conscientes en qué momento nos estamos colocando la máscara, porque es verdad. A veces lo hacemos como protección, generalmente lo hacemos como protección, para no ser expuestos, para no quedar en evidencia de algo, para no ser lastimados. Como hay 5 heridas, también hay 5 máscaras.
Está la máscara del controlador, el que quiere tener el control absoluto en todo momento y en toda situación. Son personas muy infelices, porque tú y yo sabemos que el control nunca lo vas a tener. Cada vez que haces una lista de que quieres hacer algo y de la A a la Z y esperando que todo funcione tal cual, no sucede. Sabemos que el 91,4 de las cosas que nos preocupan no suceden, pero ahí va el controlador, sufriendo de por vida porque no puede controlarlo todo, pero quiere hacerlo. El huidizo, esas personas que muchas veces pasan desapercibido, esas personas que pocas veces les gusta interactuar, socializar, dependiente. Aquí viene el tema de la codependencia. Pensar que necesitas a alguien siempre. Pensar que necesitas que alguien te proteja, te defienda, te dé, te lleve, te traiga. Híjole, una carga muy pesada ese tipo de personas. Eh, Masoquista emocional y mental. También esas personas crueles, esas personas que les gusta dominar. Y aquí entra el tema de esas personas o esas parejas que luego se encuentran a sus víctimas. El narcisista. El rígido. La persona que tiene que ser de la A a la Z tal cual él o ella dijo. Y si no sucede así, pues entonces no va, no funciona. Y aquí es importante que tú entiendas que es importante hacernos conscientes. Yo siempre he dicho que comprender es aliviar. Si tú eres capaz de comprender por qué te sucede lo que te sucede, por qué actúas como actúas, te garantizo que serás capaz de empezar a hacer cambios importantes para ti, para tu presente, y podrás abrazar y ver con ilusión el futuro. Si tú no te echas ese clavadito en la infancia, si tú no trabajas en ese terreno emocional, no vas a ser capaz de equipar a tus hijos de manera correcta. Y aquí es donde se une y se entrelaza el tema de la infancia. Hay muchos papás, hay muchas mamás que se comportan con sus hijos de maneras tan atroces y tan aberrantes, pero es inconscientemente a raíz de esos traumas, de esas heridas de la infancia. Me ha tocado trabajar con muchas mamás, con muchos papás, con muchos adolescentes, donde en el entorno familiar, pues pareciera que son enemigos, pareciera que son todo menos familia. Y es que no sé, pero yo tengo el concepto de que una familia se debería de apoyar, abrazar, impulsar. ¿Y qué sucede? Pues muchas veces sucede todo lo contrario. Los propios papás humillan a los hijos. Los propios papás no los bajan de pendejetes, de tontos, de inútiles. ¿Es en serio? Y ahí es donde tú le rompes totalmente la estructura mental a tu hijo, a tu hija. Porque dice, oye, si mi propia madre piensa que soy una endeja, pues ¿qué espero del entorno? ¿Qué espero del exterior? Y entonces ese niño cree que no merece, que se tiene que esforzar el triple, el cuádruple, el quíntuple. Y en el mejor de los casos, eso va a ser cuando sea adulto. Se va a esforzar muchísimo. Va a tratar de sobresalir para que vean y se den cuenta de que no es un tonto, no es una tonta. Por desgracia, otro porcentaje de esos niños humillados, traicionados, maltratados, cuando crezcan,
van a ser unos delincuentes en potencia, porque nunca les enseñamos cómo sacar esa frustración, cómo enfrentarse a la vida, cómo sobresalir de ciertas situaciones y cómo interpretar que la vida no es muy sencilla, pero que siempre vamos a tener la capacidad de elección. Me gusta mucho, este libro ya me lo leí, no sé si lo vean ahí, ya me lo leí, es de Víctor Frank. Víctor Frank estuvo en uno de los hechos más terribles de la historia, en Alemania, en el Holocausto. Él comenta mucho de que nos pueden quitar todo. Y mira que a esas personas se les arrebató todo, incluso su propia dignidad. Nos pueden arrebatar todo, decía él, pero no nos pueden arrebatar nuestra integridad de humano. Y esa integridad humana está aquí dentro. Va a haber situaciones horrorosas, va a haber situaciones injustas en la vida, va a haber momentos en los que literalmente vamos a pensar que no podemos. Y para mí este libro, de verdad que se los recomiendo ampliamente. Para mí este libro ha sido muy importante en mi vida. Ha habido situaciones en las que literalmente siento que me caigo, siento que no tengo fuerzas. He pasado por duelos, he pasado por pérdidas, pero ¿sabes? El tema de saber que las heridas emocionales juegan un papel tan importante y que debemos estar con ese terreno en paz y de saber que nos pueden arrebatar todo lo físicamente hablando, pero si nosotros estamos blindados emocionalmente, protegidos en nuestro interior, seremos capaces de salir de la situación más caótica. Y ahí es donde te exhorto como papá, como mamá, como adulto que tienes la responsabilidad de tener niños a tu cargo. Enséñales, dale las herramientas. No los vamos a poder proteger, no vamos a poder estar ahí todo el tiempo con ellos. Quisiéramos muchas veces ser sus guaruras, ser sus guardaespaldas. No podemos. Y es la realidad. Ellos tienen que volar, tendrán que volar en algún momento. Pero démosle las herramientas para que sepan cómo afrontar cada situación de la vida, para que sepan poner límites, para que sepan volar hacia la dirección que ellos elijan y que nadie les imponga, para que ellos como jóvenes, como adolescentes, como adultos, sepan tomar sus propias decisiones, sepan afrontar cada reto, sepan, por supuesto, que va a haber situaciones oscuras, que va a haber situaciones de flaqueza, porque son parte de la vida, que también lo menciona aquí. Es parte de la vida. La vida no es lineal. La vida es una montaña rusa. A veces también estamos arriba, como la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y está bien. Aquí está la gran diferencia y quiero que lo entiendas. A todos nos pasan situaciones difíciles. A todos nos suceden desgracias. Todos tenemos pérdida. Es parte de la vida. Pero cómo reaccionamos a todo y cómo reaccionaremos en un futuro a todo lo que nos suceda está aquí. Equipa a tu niño, equipa a tu niña. Dale fuerza, dale fortaleza emocional, dale inteligencia emocional para saber cómo proceder y cómo actuar y cómo defenderse desde ya. Hoy la situación nos está rebasando en muchos terrenos, en muchos aspectos. Hoy las situaciones de violencia en todo aspecto está en unas gráficas que de verdad son muy lamentables. Y a veces queremos y siempre hemos actuado como una sociedad que apaga fuegos. Vamos a cambiar esa cultura.
Vamos a empezar a, en lugar de corregir, vamos a empezar con la cultura de la prevención, pero la prevención en serio. Tomémonos en serio la responsabilidad que nos han puesto. Tomémonos esa hermosa responsabilidad que de alguna manera nosotros hemos elegido como padres. Recuerda que tienes en tu mano, en tus manos, no solo al presente de este mundo, sino al futuro. Y me encanta siempre decir esta frase: ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero también qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Niños fortalecidos, niños puros, honestos, llenos de valores. ¿O qué tipo de hijos le vamos a dejar a este mundo? Esa es una responsabilidad que solo te compete a ti como adulto, a ti como padre, como madre, como maestra, pero también a mí. Yo sigo pensando y creyendo que los buenos seguimos siendo más. Y sí, hay mucha gente que lo único que hace es perder su valioso recurso y venir y aquí a echar comentarios. Quiero decirte que me he preparado muchos años para no permitir que esos comentarios me dañen. Y por eso me interesa mucho que tú como papá también equipes a tu hijo, porque allá afuera no todos son buenos, pero tampoco no todos son malos. Y quiero que los equipes, quiero que les enseñes, que les des herramientas, que le quites un rato el videojuego y le pongas en su mano un libro. Quiero que le quites un momento la pantalla, el celular, y que le pongas en sus manos un libro para que lea, una libreta para que escriba, una libreta para que dibuje, para que exprese, que le pongas en sus manos una herramienta, que le pongas en sus manos un instrumento, porque todo eso es lo que va a ser el día de mañana la diferencia entre un adulto que reacciona a cómo le mandan la bola y otro adulto que es capaz de ver de quién viene la pedrada, si la puede esquivar, se hace un ladito y que pase, o enfrentar la situación dependiendo de lo que sea. Tus comentarios que son de bendición, tus comentarios que impulsan a transmitir mensajes positivos, bienvenidos. Dios te bendiga, incluso a los que mandan comentarios que no tienen nada que ver y que solamente hablan de su pobreza interior. Besos, bendiciones, Dios te bendiga también. Mis hijos se ríen mucho porque luego me ayudan a contestar algunos comentarios y me dicen: mami, esta persona te dice que estás loca. Y yo: ay, mi amor, dile bendiciones. Y se ríen. Dice: ay, mami, tú estás más loca que él o que ella, porque ¿cómo le mandas bendiciones a alguien que te está ofendiendo? No, mi amor, lo que pasa que a mí no me ofenden. Los comentarios negativos, los comentarios que no van de acuerdo a lo que uno está hablando, tienen más que ver con quien los dice que a quien se los dices. Y todas esas cositas es importante que se las enseñemos a nuestros hijos. Y todas esas cositas es importante que ellos entiendan. Porque si no, es el clásico adulto que allá afuera no se sabe controlar. Que alguien viene pitándole el claxon y ¿qué hace? Pues son personas que hasta se bajan y reaccionan y qué. Y no saben reaccionar y dices: es que esa persona es de carácter fuerte. No, eso es debilidad de carácter. Si yo me pusiera a pelear con todo mundo que me dice y me lanza ciertos comentarios, no sería una persona inteligentemente emocional, ni mucho menos sería una persona de carácter fuerte. Sería una persona de temperamento fuerte. Y más que temperamento fuerte, de temperamento tonto. Porque una persona de carácter sabe bajar la bola, sabe enfriar la situación, sabe ver un poquito más allá de lo que la gente puede ver y decir: entiendo tu situación, pero no tiene que ver nada conmigo. ¿Ok?
Quiero agradecerle a todos los que se quedaron aquí conectados. Muchas, muchas gracias. Y si pueden, compartan la información. Es información que a muchos papás les puede ayudar. Es información que muchos, 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 muchos niños lo necesitan. Es verdad. No hagamos como que no pasa nada. No hagamos como que a nosotros no nos va a suceder porque es un grave error que cometemos. ¿Y qué sucede? Metemos a nuestros hijos en una burbujita y no está pasando nada y tú tranquilo, yo te cuido, yo te protejo. Sí, pero mientras estés vivo, mientras tengas la oportunidad de estar al lado de ellos y cuando no estés, por eso para mí es importante que su fundamento, que su base tenga bases sólidas, valores bien fundamentados y si eso sucede, date por bien servido, date por haber hecho las cosas lo mejor que pudiste, porque perfectos no vamos a ser nunca. Estamos en camino y buscamos la perfección, pero nunca vamos a poder llegar a ser los padres perfectos que quisiéramos. Y así hagamos el mayor esfuerzo del mundo, siempre vamos a cometer errores y nuestros hijos siempre nos van a recriminar algo. Pero desde el amor, desde la paciencia, desde la empatía, creo que podemos lograr más, mucho, mucho, mucho más. Muchas gracias. Soy tu amiga Elisa Domínguez. Para mí es un placer compartir este tipo de información y espero que si por lo menos de todas las personas que están aquí, a una le hizo clic lo que le comenté, lo que dije en este video, en este en vivo, con eso me doy por bien servido. Con que empieces a cambiar tu forma de actuar y proceder con tu hijo, una persona que lo haga, con eso me doy por bien servido. Muchas gracias a ti, que incluso estuviste ahí todo el tiempo. Muchas, muchas gracias y bendiciones abundantes para tu vida. Chao, chao.